Con el paso del tiempo, el comercio internacional ha crecido de una forma inimaginable, debido a la globalización creciente de la economía y la disponibilidad bancaria. A pesar de que la disponibilidad bancaria financia cierta parte del comercio nacional, es un ente importante porque se involucra en ciertos requerimientos necesarios. Primero, el exportador duda de la capacidad de pago del importador. Segundo, aunque el importador tenga la capacidad de pago, hay gobiernos que ponen ciertas barreras para que el pago no llegue hacia el exportador. Tercero, el importador duda de que el exportador le envíe la mercadería. Cuarto, cuando el exportador le envía la mercadería al importador, hay ciertas barreras arancelarias que impiden que la mercadería llegue a tiempo. Los gerentes financieros deben saber los métodos del financiamiento internacional de exportación e importación. Los orígenes del comercio internacional datan a finales del periodo neolítico en la agricultura. A través de los excesos de productos se dio a través del trueque, luego la moneda, luego la revolución industrial y la globalización. Se puede decir que el comercio internacional tuvo sus orígenes en la riqueza de los productos de los países que tenían productos tropicales y productos templados y fríos. Esto originó que el comercio internacional tuviera auge y dando efectos la industrialización en ella trajo una corriente de capital a los países que no tenían desarrollo. El comercio internacional tuvo su auge en las grandes metrópolis de las ciudades, cuando los productores empezaron a producir productos que los consumidores demandaban, dando así el comercio internacional en Europa y posteriormente en América. Financiamiento del comercio internacional no es más que dar los recursos necesarios para operar al nivel internacional. En este caso se trata de proporcionar dinero para importar y exportar. El objetivo del comercio internacional es impulsar el bienestar económico y social mediante adecuada canalización de capital y aquellas inversiones que arrojen máximo de rendimiento. Métodos para el pago de comercio internacional. En cualquier transacción de comercio internacional, el crédito se otorga ya sea por el proveedor, en este caso el exportador, o el comprador, que en este caso es el importador, o una o más instituciones financieras, por ejemplo, los bancos, que también pueden estar relacionados. Se utilizan 5 métodos básicos para pagar las operaciones internacionales, cada una con un grado diferente de riesgo para el importador y el exportador. El primer método es el pago por adelantado. Bajo este método, el exportador no embarcará los bienes requeridos por el importador hasta que éste haya girado el pago al exportador. Por lo general, el pago se realiza mediante transferencias bancarias internacionales a la cuenta del exportador o con cheque bancario extranjero. El segundo método es a través de las cartas de crédito. Este es un instrumento que utilizan los bancos en nombre del importador y prometen pagarle al exportador cuando se presenten los documentos de embarque de conformidad con los términos empleados en el mismo. Estimados televidentes, continuaremos con nuestro tema sobre el comercio internacional. Nuestro siguiente método es el método giro o letra de cambio. Esta es una promesa de pago incondicional y es extendida generalmente por un vendedor. A pesar de que representa una exigencia de pago por parte de quien vende los productos hacia el comprador, este no tiene una protección como lo hace una carta de crédito, ya que los bancos no tienen obligación de respetar el nombre de este comprador. No obstante, la mayoría de transacciones se realizan por medio de canales bancarios entre el comprador y vendedor. El cuarto método que veremos es el acuerdo de consignación. En este caso, el vendedor envía todos los bienes que el comprador ha solicitado y mantiene un documento donde se detalla cada uno de ellos. El comprador tiene acceso a todo su inventario, pero no considera pagarlos hasta que ha vendido su totalidad. Por lo tanto, el vendedor confía en que esta persona o esta entidad hará el pago correspondiente en su momento. Sin embargo, si éste no realiza el pago, entonces el vendedor tendrá una limitación,
Ya que este método tiene un alto riesgo, se utiliza con poca frecuencia, a excepción de compañías grandes y que tienen una empresa matriz. Nuestro último método es la cuenta abierta. Esta consiste en que el vendedor también envía mercancía y espera que el comprador realice un pago con base a las condiciones de un contrato. En este caso, el vendedor confía totalmente en que la empresa a la que le vendió tiene solvencia financiera, o sea que tiene una capacidad de pago, además que tiene una gran reputación como comprador. Es importante mencionar que con este método el vendedor y el comprador tienen una confianza entre ellos y han tenido demasiada experiencia con este tipo de negociaciones. A pesar de que tiene muchos riesgos, esta transacción de cuenta abierta es bastante utilizada de manera particular en países industrializados. Los métodos de financiamiento comercial. Los bancos en ambos lados de la transacción juegan un papel crucial en el financiamiento del comercio internacional. Los métodos más conocidos de financiamiento son el financiamiento de cuentas por cobrar, el factoraje, las cartas de crédito, la aceptación bancaria, el financiamiento del capital de trabajo, el financiamiento de bienes de capital a mediano plazo y el contracomercio. Como hemos visto en todo este reportaje, básicamente han estado hablando los compañeros sobre el financiamiento del comercio internacional. De igual manera, creo muy oportuno indicar que en el comercio internacional también se puede financiar el capital de trabajo. ¿Y cómo? Nos indica de que tanto el importador le puede comprar los bienes al exportador por medio de un banco, y este mismo banco de igual manera puede darle un préstamo a corto plazo al importador para financiar las operaciones, quizá de distribución o colocación del producto. De igual manera, el financiamiento a mediano plazo de los bienes de capital se utiliza normalmente en Europa por una cantidad arriba de 500.000 euros, el forfaiting. ¿En qué consiste este sistema? El forfaiting básicamente se enfoca en un sistema muy similar al factoraje, sin embargo no es lo mismo. ¿Cómo opera o cuál es la dinámica en sí del sistema? Está el importador de los bienes, que a su vez le compra al exportador de los bienes. Obviamente ambas empresas poseen cada una sus propios bancos, los cuales se utilizan para realizar las diferentes transacciones a nivel internacional. En sí el forfaiting radica en que viene el importador, toma o emite sus letras de cambio o pagarés respaldados por su banco, que estos a su vez obviamente le da el soporte al importador para poder emitir esas letras, pero el banco en sí realiza un estudio de financiamiento hacia el importador y incurre en sus gastos. Entonces el banco respalda al importador por medio de estas letras de cambio, que este banco pues emite o hace el traslado de fondos al banco del exportador, que obviamente a su vez se los traslada directamente a la empresa exportadora de los bienes. En conclusión, entonces se puede decir que el forfaiting es una herramienta financiera que utiliza el importador para poder adquirir los bienes de capital a mediano plazo. El 25 de enero del 2010, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, firmó un acuerdo con el Banco GIT Continental de Guatemala, acuerdo que incluye préstamos por $70 millones en el marco del Programa de Facilitación del Financiamiento para el Comercio Exterior. El Banco GIT Continental se unió al Programa de Facilitación del Financiamiento para el Comercio Exterior en 2008 y desde entonces es uno de los usuarios más activos. Esto es de gran importancia en el contexto internacional actual, donde todavía hay una cierta aversión a la concesión de facilidades crediticias, sobre todo en países centroamericanos. Actualmente el programa cuenta con 222 bancos confirmantes pertenecientes a 87 diferentes grupos bancarios internacionales en más de 53 países y 59 bancos emisores en 18 países de América Latina y el Caribe, con más de 993.5 millones de dólares en líneas de crédito aprobadas. Guatemala ha ampliado su oferta de productos de exportación, llegando en la actualidad a más de 140 países con más de 4.000 productos y ventas que se aproximan
a los 8.500 millones de dólares. Guatemala es uno de los países centroamericanos con mayor desarrollo en sus exportaciones, expandiendo en los últimos 25 años su mercado internacional mediante la diversificación de su oferta de productos, lo que ha permitido a Guatemala exportarlos a más de 140 países. Los logros realizados en la ampliación de la oferta de los productos de exportación de Guatemala han permitido un aumento en la demanda que pasó de 149 productos exportados a 88 países en el año 1986 por un valor de 1.610 millones de dólares a más de 4.000 productos a 144 países en el año 2010 y por un valor de 8.466 millones de dólares. La diversificación de la exportación se refleja en la reducción de la participación en las ventas al exterior de los productos tradicionales, tales como azúcar, café, banano, cardamomo, carnes, que pasaron del 75% al 27% en los últimos 25 años, mientras que la participación en las exportaciones de productos no tradicionales aumentó del 25% al 73% en ese mismo periodo. Algunos de los productos no tradicionales que Guatemala exporta incluyen alimentos, frutas preparadas, artesanías, flores, vestuarios, servicios de call center, refrigeradores, minerales y metales preciosos. La cantidad de empresas exportadoras en Guatemala se incrementó de 237 en el año 1986 a 3.946 al cierre del año del 2010. El crecimiento del sector exportador de Guatemala se logró gracias a la colaboración de organizaciones extranjeras que aseguraron la mejora en el sector productivo. Como última conclusión, es importante conocer los términos utilizados dentro del financiamiento del comercio internacional. Dentro de estos acuerdos y obligaciones contraídos entre ambos sujetos involucrados, tanto para el financiamiento a corto como a mediano plazo, que son brindados ya que ayudan a dichas instituciones a mantener la economía y una buena continuidad de sus actividades en el comercio estable, eficiente y por consecuencia lograr el crecimiento y desarrollo social de un país, tanto del importador como del exportador. Camijas Cotumaja, Chique Moda, Uncir, Calasact Minch, Pajo Banco, Chira Nabun, Juna Adelanto, Cherera, Raca Empresa. Chinkari, Uncir, un administrar UTS, Ranojuel, Tmin, y Kari, Uncir, Caloga, Chique, Cajo, Chira Empresa. Cha Kari, Uncir, Roj, Caguaj, Ranojuel, Achque, Racanabun, Chpan, Rajunch, País. Chinkari, Ranojuel, Catamag, Achque Moda, Casamug, We, Armita, Chin, Kari, Roj, Uncir, Capun, Ranojuel, un crecimiento, chino la economía, y Kari, Sircha, Capun exportar, Ranojuel, Achque, Racapun, y Kari, Kami, Roquem Ichwerish, es que Ranojuel, Igralopo, Iresteni, Shichon, Sir, Capun poner en práctica, Chinkari, Roj, Capun, un mejor país.